Hoy lo que queríamos hacer era presentar una nueva identidad corporativa del conjunto del sistema público de servicios sociales, que la vamos a proyectar en una diapositiva y en la documentación las podemos acercar o facilitar. En realidad, los objetivos que nos hemos marcado en este sentido, junto con otras medidas que venimos realizando, tiene que ver con conseguir visibilizar el sistema público de servicios sociales de Aragón. En el fondo, lo que buscamos es una logomarca que permita a los ciudadanos, por un lado, identificar qué servicios, qué prestaciones está ofreciendo el sistema, porque lo cierto es que, como somos muchísimos los agentes que estamos interviniendo, la comunidad autónoma, las diferentes administraciones locales, las entidades sociales o también algunas empresas mercantiles que ofrecen prestaciones a los ciudadanos, siempre financiadas con dinero del Gobierno de Aragón o con dinero público, normalmente los ciudadanos no saben o no identifican esa realidad, no identifican que está financiado con dinero público o no identifican que es una prestación del sistema. Entonces, es un elemento que forma parte, que estaba recogido en el decreto del catálogo de prestaciones del año 2011, quiere decir que hace ya un tiempo que deberíamos haber sacado esta identidad y que ahora de alguna manera pues, le damos público conocimiento. Para poderlo hacer, lo que hicimos fue pedir a 3 empresas que nos hicieran 3 propuestas. Como lógicamente cuando lo vimos el equipo directivo del Instituto y del Departamento, pues había disparidad de opiniones, lo que preferimos hacer fue sacarlo a consulta de los empleados públicos de las diferentes administraciones que están implicadas en el sistema. Se consultó a más de 2.000 empleados públicos de las diferentes administraciones locales y de la autonómica, y digamos que el logo que al final ha salido, que hemos escogido, es el que tuvo la elección de más del 60% de los que contestaron a la consulta. La empresa que ha trabajado, que al final ha resultado adjudicataria del contrato y que ha ganado, digamos, el concurso del logo, nos ha ofrecido un poco la idea de cómo lo ha diseñado y cuáles son los elementos inspiradores que son los que aparecen allí. Inicialmente parten de un árbol, que era la imagen del catálogo de prestaciones de servicios sociales, y a esa imagen se le han añadido como inspiradoras pues, un engranaje que es una pieza de un sistema al final, estamos hablando de un sistema público, de una mano que al fin y al cabo identifica unidad y diversidad, que es una de las características del sistema, y una flor que al fin y al cabo anuncia un fruto, un producto de lo que estamos trabajando en el mismo. Yo creo que eso serían las señas más claras, y el diseño al que se ha ido al final da esta logomarca que luego adopta diferentes formas, ¿no? Al final estamos hablando de un logo que puede identificar una mano, un árbol, una flor, una hoja, diferentes elementos que tienen que ver con la colaboración, con la protección. Nos parece que es significativo. Este logo, que es este es el definitivo, el que de alguna manera vamos a utilizar. Se va a tener que utilizar, se vamos a ir incorporando progresivamente en el tiempo, tanto en los servicios o centros que ofrezcan prestaciones de servicios sociales de la propia comunidad autónoma, en los documentos de resoluciones que reciban los ciudadanos, en los documentos de información, no solamente de la comunidad autónoma, sino de la administración local, en aquellas actividades que tengan que ver con el sistema público de servicios sociales, y en los diferentes contratos de plazas concertadas que hagamos con las entidades sociales o con la iniciativa mercantil, pues también resultará obligatorio la utilización del logo. Hay otra imagen, que es esta, que es un poquito más informal, más desenfadada, que podríamos utilizar en otro tipo de aspectos más informales. Y luego una serie de... En el Power que estamos enseñando hay diferentes formas que puede adoptar ese logo en función de que tengamos debajo
digamos, en la documentación que podamos utilizar. Bueno. Y luego hay aquí unos ejemplos también de cómo podría quedar en la señalética de los espacios públicos que vayamos a desarrollar, esperemos que también en la Plaza del Pilar. Y bueno, esto sería, he querido ser lo más breve posible porque sé que voy al tú, ¿no? Que tenéis mucho trabajo hoy y bueno, si queréis podemos abrir unas preguntas primero de esto mismo que estamos hablando y después de lo que queráis. Ya mismo, sí. Vamos a ir poniéndolo progresivamente en los diferentes convocatorias que estamos cerrando, tanto de subvenciones como de contratos de plazas. Lo vamos a poner como obligatorio su utilización y en los centros nuestros lo vamos a ir incorporando sucesivamente. En los convenios con la Administración local también lo estamos incorporando en los que se están firmando ahora, por lo tanto, progresiva. De todas maneras, será algo lógicamente progresivo porque supone en algunos casos un pequeño gasto. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. ¿Eso significa, por ejemplo, que un centro del Ayuntamiento de Zaragoza tiene que...? Los centros de servicios sociales financiados con el convenio que firmamos con el Ayuntamiento de Zaragoza, sí. Las prestaciones que resultan básicas, que están en el catálogo de prestaciones, todo lo que tenga que ver con eso, sí. Las cosas que sean propias del Ayuntamiento de Zaragoza, no. Ese pequeño gasto, no sé si está cerrado o... Son cosas muy pequeñas. Si es un metaquilato, estamos hablando de... Pero claro, quieras que no hay que hacerlo, es decir, no es algo inmediato, ¿no? Pero no está previsto la financiación porque estamos hablando de cosas de muy poco valor económico. ¿En cualquier caso es el Gobierno de Aragón el que se encarga de eso? No, bueno, yo creo que forma parte de los acuerdos que lleguemos. De todas maneras, la verdad es que me he metido ahí, pero no es una cosa que sea realmente ni importante ni trascendente. ¿En cuántos centros está previsto que se puede ingresar? Pues la verdad es que no lo hemos contabilizado, pero estamos pensando en todas las plazas concertadas de discapacidad. Estamos hablando de todas las entidades de discapacidad que tienen relación con el Gobierno de Aragón, que son muchas. Todas las comarcas y administraciones locales, estamos hablando de 40 administraciones locales, todo el territorio aragonés. Todos los centros nuestros, que el IAS tiene 70 y tantos centros. Y luego todos los que están concertados de personas mayores, que también son, la verdad es que muchísimos, no sabría decir, pero estamos hablando de 200, 300 centros entre mayores y discapacidad. Y luego también es el catálogo de prestaciones de servicios sociales, hay algunos dispositivos, tanto del IAM como de la Dirección General de Familias, que son los puntos de encuentro, la mediación familiar, todo ese tipo de dispositivos están en el catálogo de servicios sociales y también lo tendrán que utilizar. La verdad es que no tiene presupuesto, no, porque es decir... A la empresa se le habla, así que... Hombre, sí, pero la verdad es que me pillas que no sé cuánto nos ha costado, pero estamos hablando de un contrato menor, es decir, no... ¿O de sí? Sí, miro, por ahí me ha dicho que sí, menos de 3.000 euros. Bueno, pues yo espero que no se produzca. La verdad es que es un proyecto que, el del traslado del departamento en general, de prácticamente el conjunto del Departamento de Ciudadanía a la Plaza del Pilar, en que la mayor parte del uso sería evidentemente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, de la Dirección Provincial, que ahora mismo están 5 sedes administrativas distintas y de la propia gerencia. Es un proyecto que llevamos trabajando en él 2 años. Quiere decir que nos hemos puesto mucho interés, mucho empeño y mucha ilusión, y la verdad es que lo que esperamos es que no se produzca o no se consume la amenaza que el otro día expresaba el concejal Muñoz en esta materia. De cualquier manera, nosotros cuando hemos hecho este proyecto estamos pensando, tiene que ver con lo que presentamos hoy, con
la identidad corporativa del sistema público de servicios sociales. Uno de los problemas del sistema público de servicios sociales es su falta de visibilidad y la falta de importancia que a veces se le puede dar en el debate social, en el debate político, institucional. Entonces, en ese sentido, el que los servicios sociales públicos, que es una parte, el cuarto pilar del estado de bienestar, ocupe un lugar céntrico y central en las ciudades, en las capitales de provincia de Aragón, nos parecía un objetivo fundamental, no para el instituto, ni para mí como gerente, ni para el departamento, sino para los ciudadanos y para el sistema que estamos intentando crear. Entonces, en ese sentido, pensando en eso, pensando en que se van a trasladar 500 empleados públicos a trabajar allí, que mejorarán considerablemente sus condiciones de trabajo. Y pensando en que alrededor de 100.000 ciudadanos, la mayor parte de ellos zaragozanos, van a pasar por las dependencias que se abrirían en la Plaza del Pilar y el impulso que eso generaría en la zona en la que se tenía que hacer la actuación, que no es por nada, pero tiene sus dificultades precisamente desde que se dejó de ocupar como juzgado, pues yo creo que todo eso debería pesar en la valoración de la importancia que tiene el que podamos ir allí. Pero de todas maneras, yo creo que, bueno, espero que se resuelva como procedimentalmente corresponde, en procedimiento administrativo y en la propia norma de urbanismo que regula estos procesos. Sí, claro. Pues yo creo que, vamos, yo creo que la tiene y además hay diferentes conversaciones a más alto nivel que pueda estar yo, tanto antes como ahora, para poder resolver este asunto. Entonces, ¿qué ha cambiado en los últimos días en el que se anunció amenaza? Sí, yo no puedo informar porque yo personalmente no he tenido ese contacto, pero yo creo que el Gobierno de Aragón ahí va a mantener los contactos, ya digo, al más alto nivel que el que ocupo yo para intentar resolver esa situación. Si no se produjera ninguna interrupción, ¿cuándo pensáis que se podría producir el traslado? ¿Cuándo estaría? Hombre, si no hay una licencia de obra, evidentemente nos paraliza el proyecto. Suponiendo que funciona, que se da la licencia y tal, ¿qué planes que hacemos? No, si se diera la licencia de obras, la idea nuestra es que la obra que acabaría, en principio, si no sufre retrasos por este motivo, a finales de este año, y los traslados iniciales de los funcionarios de la Dirección Provincial de Zaragoza se empezaría hacia finales de enero, principios de febrero, en previsión. Ya digo que todo esto, si todo va sin ningún problema. Si surge un problema ahora, pues eso conllevaría un retraso que puede ser, bueno, del tiempo que nos pueda paralizar el proyecto. Sí, el objetivo inicial, el más importante como gerente del IAS al menos, ya digo que el conjunto del departamento trasladaría, excepto el Instituto Aragonés de la Juventud, sería, desde el punto de vista puramente de gerente, que la Dirección Provincial de Zaragoza tenga una sede unificada, porque nos está generando problemas tener 5 sedes administrativas distintas en que los ciudadanos tienen que identificar a cuál de ellas tienen que ir, aparte de problemas logísticos de gestión. Evidentemente, cuando estamos planteando esto, estamos intentando buscar soluciones fundamentalmente para los ciudadanos y luego, bueno, pues también para los empleados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Eso está todo sí, hasta ahora mismo está, sí, faltan un par de pasos, pero está todo correcto. Sí, si todo fuera lo normal, yo creo que tendría que resolverse en breve plazo. Eso sí que tiene presupuesto, ¿no? Presupuesto tenemos, sí. El presupuesto final del conjunto de la obra son algo más de 2 millones de euros. Hay todo un cambio de la gestión de lo que llamamos cultura organizativa del Instituto, que la llevan desarrollando desde el inicio de la legislatura. No es algo nuevo, esto es una parte más, pero hay varios elementos en los que estamos trabajando. Uno de ellos, desde luego, es todo lo que tiene que ver con la administración electrónica. En estos momentos se está trabajando 8 aplicaciones distintas
que se están desarrollando para cambiar la mayor parte de las digamos, elementos de relación con la Administración y de gestión interna. Eso debería suponer un cambio organizativo a más nivel. Evidentemente, el traslado nos vendría muy bien para ello. También hay que recordar que tampoco es la primera actuación. Lo de la Plaza del Pilar, hicimos un traslado de la sede de Huesca que tenía el mismo problema al edificio del antiguo Banco de España. Quiere decir que es un diseño general del conjunto del instituto. Y hay otros elementos de carácter cultural, organizativos, que estamos modificando en lo que tiene que ver con el trabajo organizativo de nuestras residencias, estableciendo un modelo de trabajo común. Lo mismo en la red de hogares, que hemos incorporado servicios y prestaciones nuevas para actualizar y renovar, y determinadas actuaciones que tienen que ver con la forma de relacionarnos internamente en el instituto. Bueno, pero quizá eso es muy técnico, pero tiene que ver con la coordinación, con la colaboración, con el trabajo en equipo, trabajo en red, bueno, todo ese tipo de elementos de carácter organizativo-cultural que estamos intentando desarrollar de manera que imprimamos al conjunto del instituto un determinado forma de trabajar que incorpore pues, la planificación, la evaluación de los objetivos, todo ese tipo de elementos de los que el instituto carecía. ¿Y esto se va a traducir en una agilización de las listas de espera? Evidentemente, estamos agilizando la mayor parte de las listas de espera que había. Es decir, que esto cuando llegamos, simplemente hay que recordar que el IAI llevaba 10 meses de retraso y la dependencia podía llevar expedientes 4 y 5 años. Las resoluciones de las reclamaciones en materia de ingreso de aragones de inserción pudieron llegar a llevar 2 años. Es decir, todos esos elementos, muchos de ellos se han corregido y están prácticamente al día, y es una dinámica que evidentemente estamos intentando imprimir en el conjunto del instituto. Evidentemente, la puesta en marcha de herramientas electrónicas deberían mejorar todavía más esa agilización de los servicios. Aún así, son herramientas que cuesta muchísimo de poner en marcha. Se están elaborando ahora, pero todos los contratos que conlleva su puesta en marcha suponen un tiempo de trabajo previo muy importante. Quedarían todavía por hacer unas cuantas. Quiere decir que en el diseño de lo que habría que hacer a futuro todavía queda trabajo por desarrollar. En el IAI vamos al día, lo mismo que en ayudas de integración familiar. Quiere decir, en ese tipo de elementos digamos que llevamos desde el principio de legislatura cumpliendo que son derechos subjetivos. Y en materia de atención a la dependencia, en números del mes pasado, que son los últimos publicados, estábamos por debajo de los 7.000 personas en lista de espera en materia de dependencia en el conjunto de Aragón. Estábamos, recuerdo, al inicio de legislatura por encima de los 14.000, quiere decir que hemos bajado la lista de espera en más de la mitad. Estaríamos en un 45% de lo que había al inicio de la legislatura, aproximadamente. Teniendo en cuenta que una parte de esos expedientes, pero bueno, esto es muy técnico también, una parte de esos expedientes está en trámite administrativo, quiere decir, están resolviéndose en este momento. Es decir, que no es que estén parados, sino que con muchos se está haciendo documentación. La verdad es que es muy plural precisamente porque muchos expedientes están con solicitud de documentación. De todas maneras, por ejemplo, la provincia de Teruel va prácticamente al día, están resolviendo en 6 meses, que es lo que marca la normativa. Quizá en algún caso 1 o 2 meses más se puede ir, pero otros a lo mejor son un par de meses menos, quiere decir la media estará ahí. Luego el resto de las otras 2 provincias, de una forma un tanto desigual también en función del territorio, bueno, pues está alrededor, bueno, bajando de las cifras del año, alrededor del año. O sea, entre 6 meses y 1 año, dependiendo de... Lo cual no quiere decir que haya algunos expedientes que se le haya pedido documentación, que no se aporte, que eso retrasa el expediente, que se haya pedido un informe técnico a alguna administración local y esté tardando en llegar y retrase el expediente. Es decir, en tiempo administrativo estaríamos hablando. Y en tiempo natural, pues puede haber circunstancias que alarguen ese proceso. Que es un poco complicado, pero bueno, lo que estamos obligados a cumplir es el plazo administrativo, que se cuentan los días de una forma un poco distinta. ¿Hay alguna perspectiva de que la participación del Estado respecto a la financiación de los servicios sociales mejore, o los presupuestos contemplan algo?
Los presupuestos, si no recuerdo mal, incorporan una cantidad ridícula de 100 millones de euros más, 100 millones para el conjunto del Estado. Si fuera proporcional a lo que le tocaría a Aragón, estamos hablando de que nos tocarían 3 millones de euros. Estamos hablando de que nos está financiando en 32 y el coste del sistema el año pasado fue de 208 millones, pues para llegar en Aragón, un año, sí. Si nos financiaran la mitad tendrían que llegar a 104, pues entre 35 y 104, pues hay unos cuantos. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema que venimos denunciando desde el principio y que, bueno, lo que indica es que en materia de dependencia en realidad estamos levantando este sistema a pulso con presupuestos del Gobierno de Aragón. Pero, a ver, es que me he perdido, porque dices que en los presupuestos que correspondería a Aragón 3 millones. No, 3 más. Sí. Si tú coges 100 millones y los distribuyes en proporción al número de habitantes, que es una forma muy gruesa de hacer el reparto, que no se hace así, pero por hacer un reparto grueso, que tampoco se va mucho de esa cantidad, sería 3 más de lo que nos financia el año pasado, que fue 32. Es decir, el año pasado hicimos un gasto de 208 millones y tuvimos un ingreso de 32 millones, con picos, pero los picos no me acuerdo de ellos. Entonces, claro, si ese es el escenario y ahora ponen 100 millones más de los que nos podrían tocar alrededor de 3, pues nos iríamos a 35, pero claro, nosotros seguimos aumentando el gasto en materia de ayuda a domicilio, en teleasistencia, en nuevas plazas residenciales, en acuerdos marco con discapacidad y con mayores, sacamos ahora un nuevo contrato de promoción de la autonomía personal. Nosotros seguimos aumentando el gasto continuamente. Todas las personas que metemos en el sistema de prestaciones económicas aumentan gasto. Vamos, las cuentas que yo había hecho hace un tiempo es más o menos en los 30-32 millones nos llevamos moviendo desde inicio de legislatura de financiación del Estado. Pues bien, si estamos en 30-32 millones, es la misma cantidad, 10.000 personas más después, que es lo que tenemos atendidas ahora, seguimos recibiendo la misma cantidad. Quiere decir, por los nuevos hemos recibido de financiación 0 euros. Entonces, eso es lo que venimos denunciando desde hace varios años. ¿Los 10.000 son entre los que se han sumado a la dependencia y el IAI? No, solo dependencia. Hemos aumentado, estábamos en 9.500 y pico, 9.600 a finales del mes pasado. Digo 10.000 porque seguramente a finales de este mes es la cifra en la que estaremos moviéndonos, aunque habría que confirmarlo, pero por redondear. ¿Y al principio había? Al principio había atendidos en dependencia al principio de legislatura, había 16.700 aproximadamente, si no recuerdo mal, unos 7.000 y pico menos que al inicio de la legislatura anterior, todo hay que decirlo. Si no se hubiera perdido ninguna persona por el camino en esos 4 años, estaríamos al día. También creo que hay que decirlo. Si sumáramos esos 7.000 que se perdieron a los que hemos atendido ahora, estaríamos con lista de espera cero. Es decir, que es significativo también decir eso, ¿no? Y ahora estamos en a ver que lo tengo aquí, que ya 26.300 en dependencia. Sí. Y en IAI hay cobrando mensualmente un poquito por encima de los 7.000. Lo cual, es decir, si se hace anualizado nos vamos a casi 10.000. Es decir, que como varía, son 10.000 personas, usuarios distintos que pueden pasar al año por el IAI, pero mes a mes están cobrando 7.000, que suponen un volumen de personas atendidas de beneficiarios, porque estamos hablando de familias en torno a las 17.000. En términos anuales se va casi a las 25.000. Sí, claro, estamos. No, 208 es lo que certificamos al Ministerio de gasto del año pasado. Vale. Y este año hemos aumentado bastante en ayuda a domicilio, del orden de 6 o 7 millones de euros, y 5 me dicen por ahí. Es que no, hay cifras de las que no las tengo todas en la cabeza. Ya veis que llevo unas cuantas, ¿eh? Sí, pero son más que el año pasado. En plazas concertadas estaremos aumentando en torno entre 2 y 3 millones de euros en conciertos. Es decir, que hay diferentes gastos que vamos a aumentar en dependencia, que estamos aumentando, no que vamos a aumentar, sino que estamos aumentando en dependencia. Este año servicios, sobre todo además servicios que suponen creación de empleo. Y además creación de empleo sobre todo en el entorno del medio rural.
Claro, claro, claro. Afecta de una forma muy importante. Yo también espero que aquí reine la cordura, porque bueno, yo creo que el proyecto de ley de renta social básica que trabajamos el Gobierno a finales de, bueno, cuando empezó la legislatura, tardamos muy poco tiempo en poner en marcha el proyecto. Yo creo que lo he contado alguna vez. Yo creo que en menos de una semana después de ser nombrado gerente estaba reunido con las entidades sociales de la inclusión social para empezar a hablar con ellos de este proyecto. Es un proyecto que dimos a participar no tanto el texto legal, sino el modelo, que es un modelo que ahora algunos ponen en cuestión, pero ese modelo está consensuado no solo con las entidades sociales. En la participación participaron entidades sociales de la inclusión social, participaron los agentes sociales, sindicatos y empresarios. Invitamos a expertos de diferentes comunidades autónomas y del ámbito, sobre todo, universitario, y gente importante en el ámbito de la sociología y la politología para que nos alumbraran por dónde podíamos ir. Contamos con usuarios para que nos dieran del IAI, para que nos dieran una idea de cómo lo veían ellos. Quiere decir que fue una participación, se abrió además a quien quisiera venir, es decir, una participación bastante plural, y en el proceso de definición del modelo no hubo críticas. Yo creo que ahora mismo hay un consenso social básico sobre lo que podríamos hacer en materia de renta social básica en Aragón. La reflexión de ese proyecto de ley de renta social básica tiene en cuenta el ingreso aragonés de inserción y las estrecheces y limitaciones de ese ingreso aragonés de inserción. Es una ley la que ahora mismo tenemos en vigor, que es de los años 80 y responde a una sociedad de los años 80, con muchísimas limitaciones que todos los que hemos trabajado, porque yo he trabajado personalmente en materia del ingreso aragonés de inserción en varios momentos en mi vida profesional, que decir, no estamos hablando de algo que desconozca ni muchísimo menos. Antes de ser gerente estuve haciendo expedientes del IAI, o sea que sé de lo que estoy hablando, y sé de las muchas limitaciones que tiene para muchas familias entrar en el ingreso aragonés de inserción. Se quedan fuera por diferentes motivos. Y todas esas estrecheces del ingreso aragonés de inserción son las que pretendíamos resolver con el proyecto de renta social básica. El proyecto de renta social básica que hay encima de la mesa todavía mejora las condiciones económicas de alrededor de los 7.000 que ahora mismo están percibiendo el ingreso aragonés de inserción, y podría además ensanchar esa base de personas atendidas a por lo menos unos 10.000 al mes, que en términos anuales seguramente sería más. Yo creo que se está confundiendo el debate. Estamos hablando de una prestación que se está dando en el marco de una comunidad autónoma. Algunas de las cosas que estoy oyendo tienen que ver con política de garantía de ingresos, que desde luego no es competencia del sistema público de servicios sociales ni de las comunidades autónomas. En el marco competencial que nos hemos dado en el Estado de las Autonomías, ese tipo de políticas corresponden al Gobierno central, y no se le puede demandar a la comunidad autónoma que ponga en marcha una política que no corresponde, ni por competencia en servicios sociales ni por competencia en el ámbito de la comunidad autónoma. Yo creo que hay otra cosa que también sería importante, que se queda fuera si no aprobamos la ley, que es todo lo que tiene que ver con avanzar en materia de inclusión social. Cuando estamos hablando de personas, no ya tanto de la desigualdad o de la pobreza, sino de la exclusión social, lo que tenemos que estar pensando son en procesos de inclusión social. Y si solamente estamos hablando de poner dinero, con el dinero eso no se arregla. Hay que hacer una intervención profesional. Y para poner en marcha esa intervención profesional había una segunda parte de la Ley de Renta Social Básica que incorporaba la puesta en marcha de una de las prestaciones del catálogo, que eran los itinerarios individualizados de inserción. Si no se aprueba la ley, todo ese tipo de trabajo que teníamos diseñado hacer, pues se va a quedar sin hacer. Lo cual, desde el punto de vista puro de los servicios sociales, pues es bastante lamentable que se produzca. Además, el proyecto consistía también en convertir lo que ahora mismo estamos dando a través de subvenciones a las entidades de la inclusión social y algunos proyectos con la administración local en plazas concertadas de itinerarios de inclusión. En el fondo es convertir una actuación de fomento de la administración a incluir ese tipo de actuaciones en la responsabilidad pública, cosa que ahora no está. Quiere decir que haríamos público algo que ahora no es
Si estamos hablando de la responsabilidad de la Administración sobre los procesos de inclusión social de los ciudadanos, el camino que estábamos tomando para mí era el adecuado. Hay otra serie de incoherencias y es que, bueno, aún así hay que decir, el ingreso aragonés de inserción, el Aragón, con su ingreso aragonés de inserción, está entre las 5 primeras comunidades autónomas que más dinero y más porcentaje de personas protegen en el conjunto del Estado, por lo menos en términos de la evaluación que se hizo el año pasado por el Ministerio. Quiere decir que tenemos una buena ley, pero están aprobando otras leyes, otras comunidades autónomas que se están actualizando y nos podemos quedar atrás si no seguimos avanzando en esta materia. Y, por último, lo que es bastante incomprensible es que, en concreto, Podemos apruebe una ley similar en la Comunidad Valenciana, que podré decir que personalmente fui con nuestro proyecto de ley a explicar en Valencia a funcionarios, a los responsables de la comunidad autónoma y de la administración local que estábamos haciendo aquí. Cogieron la idea, han hecho una ley que se parece bastante a nuestro modelo, por no decir que es nuestro modelo, y que ahora resulta que allí lo aprueba Podemos Valencia y aquí no lo aprueba Podemos Aragón. Evidentemente nos parece una incoherencia que no acabamos de entender. Y repito, creo que están entrando en un debate de una política distinta, que es una renta universal, que no pueden asumir las comunidades autónomas, que debe ser política estatal, y están confundiendo los términos del debate en esta materia. Están más bajas que las que nosotros proponíamos aquí. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias y seguimos hablando.